Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Usted seguramente es usuario de redes sociodigitales. Bueno, el 70% de los usuarios de Internet ya utiliza, pues ya sabe, Facebook, Twitter, entre otras de las redes. ¿Usted sabe que tiene derechos? A lo mejor seguro se lo han contado, pero lo cierto es que muchos de nosotros no los conocemos. Y también es cierto que las plataformas y también algunos particulares violan consistentemente estos derechos. Recientemente, el Tlatelolco Lab, que es un laboratorio que analiza a los medios digitales, presentó un decálogo sobre los derechos digitales, sobre los derechos que usted debe conocer, por los que usted debe luchar. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Julián Atilano, que es coordinador de este laboratorio. Pero antes de la entrevista, le invito a conocer, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Durante el Consejo Nacional de Morena y partidos políticos aliados, se firmó un acuerdo por la unidad en el proceso de selección para la candidatura presidencial en las próximas elecciones del 2024. Además de definirse los plazos para que renuncien a sus cargos públicos quienes aspiran a la presidencia, el método de selección del candidato mediante encuestas y la prohibición de uso de recursos públicos, también se estableció un acuerdo en materia de medios de comunicación. 7. Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. En redes sociales hubo coincidencia de que en caso de cumplirse con este acuerdo, los periódicos, radiodifusoras y televisoras comerciales más influyentes del país tendrían pocas posibilidades para entrevistar a los políticos de esa fuerza política que aspiran a ocupar el cargo de Andrés Manuel López Obrador debido a su oposición al gobierno actual. El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza vetar una reforma a la Ley General de Comunicación Social que permitiría a los gobiernos estatales gastar sin ningún tipo de límite presupuesto público en campañas publicitarias a favor de los medios de comunicación. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta, pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales. El presidente considera que esta reforma es contraria a la austeridad gubernamental que se requiere en los 3 niveles de gobierno, por lo que analizará el caso con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que decidir si se fija una fecha de inicio de vigencia de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que expidiera un 21 de diciembre de 2016 y que luego suspendiera por presión de la industria o bien si emite nuevos lineamientos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA, al instituto no le queda más opción que cumplir con esta obligación porque se trata de una sentencia firme de un amparo que ganó esta organización. Desde el 9 de marzo de 2023, el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México requirió al instituto que cumpliera con esta sentencia y le dio un tiempo límite de 30 días hábiles. Sin embargo, el IFT solicitó otros 30 días adicionales que se cumplieron el pasado 9 de junio. Los lineamientos sobre los derechos de las audiencias tienen el objetivo de establecer los criterios básicos para cumplir con estos derechos establecidos en la ley, por lo que su entrada en vigor es fundamental. Durante una charla en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la cineasta Gisela Delgadillo afirmó que la realidad de las personas trans es violenta, pero los medios de comunicación en México no hablan de ella ni abordan sus causas para disminuir los estigmas de los que esta población es objeto. Delgadillo, directora del documental Kenia, que muestra la historia de la activista trans Kenia Cuevas, agregó que muchos miembros de la población trans han elegido no guardar silencio y hablar de lo que les pasa, como una forma de hacer política y enfrentarse a un monstruo que puede estar en la sociedad o en las instituciones.
Estas fueron las noticias de la semana. Continuamos con más información en el estudio de Media 20.1 con Gabriel Sosa Plata. Muchísimas gracias a Paulina Gómez. Julián Atilano, doctor, bienvenido a TV UNAM, bienvenido a Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel. Para mí es un gusto, por supuesto, estar aquí contigo y con toda la audiencia y sobre todo con alguien pues, que conoce muy bien el tema y tiene una larga trayectoria. Pues muchísimas gracias. Este Tlatelolco Lab pertenece al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Así es. Que realiza diversas investigaciones y una línea de trabajo pues es esta, ¿no? Que tiene que ver con los medios digitales. Así es, una de las áreas de trabajo que tenemos en el Tlatelolco Lab, en el laboratorio, y es una de las, podríamos decirlo así, innovación que tiene el propio programa. Es una área jurídica o de justicia también, que es una de las siglas del propio programa. Y justo lo que estamos en este momento haciendo es buscar la forma de regular las redes sociodigitales a partir de un decálogo de derechos digitales. Considerando de que ya la mayor parte de los usuarios de Internet en México utiliza las redes sociales, está viendo la estadística, ya casi el 75% de quienes tenemos acceso a Internet estamos de alguna manera utilizando alguna de estas redes. Y cada vez más la brecha o el porcentaje de gente que usa redes sociales respecto a la que tiene Internet se va reduciendo en algunos, incluso entidades, porque este es el promedio, la brecha va bajando y prácticamente 9 de cada 10 personas que tiene Internet tiene alguna red sociodigital. Es parte de la propia dinámica. Ya aumentó ese porcentaje. En algunos estados de la República, por ejemplo, Ciudad de México, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara. Exactamente, zonas urbanas, ahí la brecha se reduce y otros estados como Chiapas, Oaxaca, la brecha se va ampliando. Sin embargo, pues básicamente la tendencia es a la alza y positiva. Entonces, en ese marco, nosotros proponemos un decálogo de derechos digitales, Gabriel, porque mira esta idea idílica de Internet, en donde pues era un espacio muy abierto, donde básicamente iba a resolver todos nuestros problemas, quedó atrás desde hace algunos años. Nos vendieron una ilusión de que la libertad de expresión, derecho a la información, de que íbamos a ser mejores personas en el mundo de Internet, pero lo cierto es de que hay mucho discurso de odio, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, muchas campañas de desinformación. Sí. Hay un robo enorme de datos personales. Recientemente Meta, pues Facebook, fue sancionada, ¿no? por la Comisión Europea, ¿no? Por el Parlamento Europeo, no sé quién terminó sancionándolo, pero terminó siendo un tema muy sonado. En Estados Unidos también comienzan a darse ya procesos legales en este sentido. Y son pasos muy pequeños y que han costado mucho trabajo. Y si te fijas quiénes son quienes están tratándole de poner dientes a la ley, pues si no es la Unión Europea, es Estados Unidos. De ahí, párale de contar, es dificilísimo que un país ya ni siquiera pequeño, como México, que podríamos decir que estamos en el G20, pueda hacer esta regulación. Y es por la fuerza que tienen, es una fuerza transnacional que tienen estas compañías, estas plataformas, estos grandes consorcios corporativos que hacen que pues haya un lobby, ¿no? Haya mucha presión y que impida que haya estos derechos digitales. Y aquí la situación es la siguiente. El espacio público se ha ampliado y se ha ampliado hacia Internet y en ese sentido, así como en el espacio público tenemos derechos humanos, derechos de todo tipo, ¿por qué no hay derechos en el espacio digital que protejan también a las personas? Tú ya dijiste varios ejemplos de ellos, ¿no? Entonces sí hay una necesidad, si no incluso urgencia, para hacer esta regulación. Incluso se ha advertido allá en el Congreso de los Estados Unidos, también en Europa, y ha ocurrido en América Latina, que si no existe una regulación, al menos en ciertos aspectos, puede ponerse en riesgo las democracias en estos países. Definitivamente, y mira, algo que es bien importante es que cuando hablamos de regulación no estamos hablando de censura, porque justo hace algunos años, y no muchos, porque al final de cuentas Internet tampoco tiene tantos. En los 90, todavía a principios de la década del 2000, tú sabes esto perfectamente, pues cuando estaba esta idea muy utópica de Internet, algunos esfuerzos de intentar regular se vinculaban con censura, de alguna forma porque algunos sí querían censurar. En ese tiempo todavía no estaba la discusión, pero ahora
ya la discusión es distinto. El sentido que tiene la palabra regulación ya no es el mismo que hace algunos años. Entonces, por eso la importancia de promover en este caso en México, decálogo, y de hacer marco regulatorio, que es eso, para la ley mexicana y para proteger al internauta mexicano. Sí, regular para proteger los derechos humanos. Exacto. De eso se trata. Efectivamente, no es un tema de limitar la libertad de expresión o alguno de los otros derechos fundamentales, sino para que estas herramientas tecnológicas estén realmente al servicio de la humanidad, con lo que ello representa en la cultura, en la sociedad, en la política, etcétera, etcétera. Vamos a ir desmembrando algunos de estos derechos que está planteando este laboratorio. A ver, el primero es, y creo que queda claro, derecho a la libertad de expresión en redes sociales y derecho de réplica. Pues básicamente es eso, es lo que está proponiendo el Tlatelolco Lab, que no es una propuesta, la estamos abanderando nosotros y surge del Tlatelolco Lab, pero comenzó a partir de varios foros de discusión desde 2021, esta idea de tratar de dotar de derechos digitales. Ha habido varios eventos nacionales e internacionales. Comenzamos con un evento internacional que se llamó Benditas o malditas redes sociales sociodigitales, y de ahí fue comenzando. Entonces hay mucha discusión de fondo. No es algo que se nos ocurrió, es algo que hemos estado trabajando. Entonces, pues propusimos 10 puntos, y el primero es el de libertad de expresión. Justo está también vinculado con la propia Carta Magna que tenemos, la propia Constitución, y sí es que haya libertad de expresión y que no sean las propias plataformas quien deciden quién puede hablar y quién no, o qué sí se puede hablar y qué no. Se tiene que ajustar eso a un marco, en este caso regulatorio, que debe de poner el Estado y no las plataformas. Exactamente, porque hay una discusión, como usted sabe, a nivel internacional, como también se ha expuesto en este programa en diferentes ocasiones, sobre si las plataformas deberían, por sí mismas, de manera discrecional, retirar algunos contenidos. Y es que echan a andar sus algoritmos, y a veces esos algoritmos leen otras cosas, y entonces terminan censurando contenidos que no debieron haberse censurado porque no estaba afectando derechos. O incluso lo hacen de forma no a partir del algoritmo, sino como una decisión editorial de la propia plataforma, porque tienen línea editorial las propias plataformas. Por ejemplo, Twitter, cuando Elon Musk ahora está desatado. Incluso antes, cuando había alguna tendencia, un trending topic, y salía que había sucedido algo, pues ellos definían a qué medio, mediante qué medio dar cuenta de la nota. Un medio de derecha, un medio de izquierda, y eso ya es una decisión editorial que ellos no transparentan. Bueno, y derecho de réplica, pero eso hablaremos un poquito más adelante, antes de irnos al corte. La segunda, derecho a la disposición de los datos almacenados en las plataformas e interoperabilidad. Básicamente que el internauta pueda tener el derecho, el acceso de sus datos, porque todo el tiempo estamos generando datos. Es ya un lugar común esta idea de que estamos generando datos y eso es lo que se vende. Pues efectivamente sí sucede eso, y nosotros ya no somos poseedores de nuestros datos, ¿no? Y es algo que se está buscando. O sea que hay una protección real, efectiva, de los datos personales de los usuarios. Debe de haber, ¿no? Es la propuesta con este derecho, que haya una protección de los datos de los usuarios de Internet, de las redes sociales. El decálogo está enfocado a redes sociodigitales, no a Internet como tal, solamente a redes sociodigitales. Eso es muy importante. Es decir, volvemos a repetir, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras. Ya tenemos que hacer la pausa, muy Julián Atilano, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre este decálogo de los derechos digitales, decálogo que usted debe asumir como si fuera propio. No se vaya. Hoy les queremos recomendar un material muy valioso. Es un material titulado Guía para Madres, Padres y Docentes para prevenir casos de violencia digital en la infancia y adolescencia. Lo desarrolla la Asociación Civil Cultivando Género y, como su nombre lo dice, está dirigido a personas que tienen a su cargo niñez y adolescencia, y entonces sirve para poder conectar. Siempre a veces es difícil el diálogo intergeneracional que es abordado en esta guía.
tiene apartados como la brecha generacional, tiene un diccionario digital para que las personas adultas puedan entender un poco del lenguaje que se utiliza en las redes sociodigitales, y tiene algunas pautas para relacionarse mejor con las redes y también con sus hijos o hijas o con su alumnado, y así puedan entender y hacer una sinergia de mejor manera, alejada de una perspectiva punitivista, del castigo, o enfocada solamente en las personas adultas, esto que le llamamos adultocentrismo. Entonces esta guía, que como el nombre de la asociación lo sugiere, tiene también una perspectiva de género, ayuda a que las personas adultas tengan un poquito más de empatía y menos miedo al acercarse a estas redes para prevenir casos de violencia digital. Qué gusto que continúe en Media 20.1 y acabamos de ver esta cápsula, como siempre, muy didáctica, que nace de este acuerdo que tenemos con la Cátedra UNESCO AMIDI sobre alfabetización mediática e informacional. Tema, por cierto, muy ligado también a este decálogo de los derechos digitales, en la medida en que nosotros conozcamos nuestros derechos, podemos luchar por ellos. Y parte de lo que ahora se está buscando a nivel internacional en algunos países, comentabas tú, la Unión Europea, lo que están haciendo algunos legisladores en Estados Unidos, algunos también aquí en la región, es fortalecer estos derechos digitales. Y antes del corte, pues estábamos hablando ya de algunos de estos derechos, ¿no? Que ustedes están enumerando como un objetivo de lucha, podríamos decir. ¿De política pública? Totalmente, de las dos cosas. Es una cuestión de entrada de concientización. Lo que buscamos es que la gente sepa que es sujeta a derechos, o sea, que tiene derechos en el espacio digital, que es algo que puede sonar muy abstracto. ¿Cómo voy a tener yo un derecho en el espacio digital? Pero lo tenemos. Por supuesto. Porque hay toda una situación que no estamos viendo. Hace rato lo mencionábamos en uno de los puntos, y es que no sabemos que nuestros datos se están vendiendo. Exactamente. Y eso es algo que también ha sido sancionado, en este caso allá en la Unión Europea, ¿no? Y ha ocurrido, tenemos aquí un caso en México que no fue de datos personales. Aquí tuvimos al abogado Richter, ¿no? Que él es parte de nuestro consejo asesor, también Olimpia. De acuerdo. También está muy cercana a esto. Bueno, Richter más bien presentó una demanda porque no bajaron un contenido que le afectaba ahí en su personalidad, pues que tenía una serie pues de mentiras. Ese contenido demandó a Google y le sigue ganando, ¿no? Sí. Sigue ahí un litigio multimillonario. Así es. en ese terreno, y que tiene que ver con los derechos digitales. Bueno, a ver, otro de los derechos es derecho a un entorno veraz y propuestas de combate a las fake news en las redes sociales y mensajería privada. Significa que las redes sociodigitales regulen la desinformación. Hay mecanismos, nosotros como laboratorio tenemos algunas formas de identificar. Las propias plataformas también lo tienen, pueden identificar, detectar y eliminar muchas de las noticias falsas que están ahí. Hay algunas que están circulando que evidentemente por alguna intención o razón siguen circulando y se debe eliminar eso. Entonces es que la gente tenga un entorno libre pues de noticias falsas, ¿no? De desinformación, lo menos que se pueda. Ahora, lo que ocurre es de que hay empresas que pagan finalmente por tener esa presencia en las redes sociodigitales, y si por ejemplo usted tiene ahí un timeline, ¿no? Y le aparecen noticias con información falsa, en ocasiones no es necesariamente por el algoritmo, sino por un pago que hacen algunos de estos intermediarios o supuestas empresas periodísticas o particulares. Mira, no olvidemos que de fondo son empresas, son negocios, son corporaciones. Entonces todo esto responde al modelo de negocios de las empresas. O sea, la empresa, por muy a lo que se pongan de interés público, no les interesa realmente el interés público, les interesa el interés económico, y se han vendido mediante pues, mercadotecnia como empresas que buscan la democracia, y en estricto sentido no es así. Sí, aunque también han hecho promesas de una autorregulación efectiva, ¿no? Así es. Lo han dicho en muchas ocasiones. Y mira, qué bueno que mencionas esto, porque un poco lo que busca también este decálogo, además de que haya regulaciones propias en leyes mexicanas, es que haya una autorregulación, es decir, generar los mecanismos para que las plataformas se regulen a sí mismas, regulen, pues en este caso, la desinformación, que sean ellas quienes
pues se identifican las noticias falsas y las detienen. Exactamente, y pues tiene que ver con garantizar plenamente este derecho a la información veraz, no eso que luego leemos. Derecho de las infancias al uso seguro de plataformas de redes sociales. Mira, es un tema complicado, justo lo estamos trabajando, son de los temas que estamos trabajando con Olimpia. Es de los más sensibles, Es de los más sensibles justo porque tampoco no hay mecanismos realmente eficientes para evitar temas como trata, para evitar temas como pornografía, que los niños, niñas, las infancias publicidad engañosa entren a las redes, ¿no? Es tan sencillo como que un niña ponga que tiene 21 años y ya abra una cuenta, ¿no? Entonces también tiene que haber ese tipo de mecanismos, no solo para la opción de acceso, que eso podría ser relativamente sencillo, pero sobre todo para el tema de la difusión de contenidos con índole sexual, ¿no? De las infancias. Sí, por supuesto, y aparte es uno de los límites reconocidos muy claramente en todos los tratados, acuerdos internacionales para proteger a las infancias, y aún así no hay regulación, imagínate nada más. Exactamente, ¿qué es lo peor? ¿No? Sí. Es decir, procuramos tener una serie de instrumentos legales, incluso organizaciones a nivel internacional y por supuesto en cada uno de los países para tutelar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para el caso de Internet y las redes sociales tenemos unas lagunas enormes. Así es, la pregunta justo es esa, ¿por qué si en las leyes mexicanas Internet, radio, prensa está regulado y por qué no Internet está regulado? Claro, que es un tema que también aquí en algunas ocasiones hemos abordado, la necesidad de extender esta regulación que ya teníamos muy clara en los medios tradicionales a estas plataformas que son cada vez más parecidas en muchos, al menos en muchos de estas empresas, a los medios de comunicación tradicionales. Exactamente. Y se requiere entrarle ahí. Bueno, ese es otro de los puntos. El quinto, aparece el derecho a la defensa constitucional de derechos fundamentales frente a actos emitidos por plataformas digitales. Justo es que las plataformas se hagan responsables de sus propios actos, es decir, si se observa que hay una promoción de la desinformación o omisión, mejor dicho, se hagan responsables de bajarlas. Es a lo que hablábamos hace rato de que haya una autorregulación. Y esto justo también dialoga con una visión un tanto liberal de la justicia mexicana, de la legislación, en donde no sea solo el Estado quien define y determina qué bajar y qué no, porque es problemático, no es algo sencillo, pero que también sean las plataformas quienes lo hacen, ¿no? Y no están poniendo de su parte. Muy bien, vamos al siguiente, es derecho electoral y las plataformas de redes sociodigitales. Es transparencia, básicamente, y es que el ciudadano o la ciudadana sepa cuánto se gasta en materia de campañas electorales en todas las plataformas, los candidatos, candidatas en las plataformas. Hasta ahora el único esfuerzo, y fue medio a regañadientes, y en cualquier momento lo bajan, fue Facebook. Mediante Facebook, Meta, uno puede saber cuánto gasta una candidata o un candidato, está de alguna manera transparente. Pero en las otras plataformas no existe este mecanismo, ¿no?, de transparencia. Voy a leer los que faltan y vamos cerrando porque ya nos está terminando el tiempo. Es derecho a la transparencia en materia de administración de contenidos de redes sociales, transparencia. El otro es derecho a la no discriminación y a la vida libre de violencia en las redes sociodigitales, transparencia, no discriminación. Derecho a la ciberseguridad, el tercero, digamos, de este recuento de los últimos de este decálogo, y el derecho a las identidades en las redes sociales. Sí, perdón. Todo esto tiene que ver con una cuestión de las identidades de las personas, de la propia posibilidad de que las personas puedan estar en un espacio, en un entorno digital seguro. También esta cuestión de la ciberseguridad, sobre todo. Bueno, está de más decir que hay un contexto de violencia en el país, entonces tiene que haber ahí una cuestión de ciberseguridad. Recientemente, no sé si tú lo has notado, Gabriel, han aparecido, por ejemplo, cuentas falsas, es decir, resulta que en Instagram tú no tienes cuenta, pero salió un Gabriel Sosa. Claro, ya me ha pasado. Y entonces hay un problema ahí para tratar de identificar, de tener esa situación, ¿no? Entonces tiene que ver estos puntos también con lo que estoy señalando. Muy bien.
Oye, Julián, pues ya se nos terminó el tiempo, pero ¿con qué cierras? Es decir, ¿ha habido al menos una respuesta, una sensibilidad del Congreso mexicano sobre estos temas? ¿Hay iniciativas al respecto? Sí ha habido iniciativas. Mira, el problema es que es un tema polémico. Hace rato mencionaba este sentido que se le da a veces a la palabra regulación vinculado con censura. Cada vez menos. Sí hay una tendencia que nos favorece a las y los internautas. Y en el Congreso mexicano sí hay un interés, pero lo que no ha habido, hay una sensibilidad, pero lo que no ha habido es un impulso dentro del propio Congreso, porque no es un tema prioritario para la agenda política actualmente y no sé cuándo vaya a ser. Y creo que a la academia, a la UNAM en este caso, a las universidades, nos toca pues también dar un paso adelante, y por eso desde el Tlatelolco Lab, desde el PUETS de la UNAM, pues estamos haciendo esta promoción. Quienes trabajamos el tema, quienes hemos analizado este tema, pues podemos poner nuestro granito de arena y participar. En este momento hay una plataforma abierta. Si se meten a la página del PUETS UNAM, puedjs.unam.mx, ahí van a encontrar una plataforma del Decálogo de Derechos Digitales. Ahí aparece el decálogo, aparece también una síntesis del decálogo, aparece algo que le denominamos Parlamento Abierto Digital, y es que las personas puedan comentar cada uno de los puntos, porque no es un tema cerrado. Claro. La siguiente fase es pasar al Congreso y ahí analizarlo, robustecerlo y pues mejorar este decálogo de derechos digitales. Pues ahí está la invitación para que nos involucremos y defendamos nuestros derechos que también tenemos al ser usuarios de estas redes sociodigitales. Julián Atilano, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1 y platicarnos de manera, pues, no tan exhaustiva, pero sí de manera general sobre este decálogo. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto para nosotros estar aquí en este programa. Gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.